Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Bueno, pues estamos una semana más. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy buen día, tarde o noche, donde estemos todos. Y pues nos da gusto estar de regreso. Y muy bien, Karina. Bueno, pues me presento, yo soy Karina Reyes y bueno, hoy les compartimos este nuevo podcast. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la espiritualidad. Exactamente, la espiritualidad propiamente, nosotros de entrada ya somos espirituales, por el simple hecho de existir. La espiritualidad siempre ha estado muy relacionada con la religión. Entonces las personas dicen, no, yo soy súper espiritual porque creo en Dios, porque creo en los santos, porque creo en, no sé, en todo lo que ustedes se puedan imaginar de acuerdo a la religión que profesen o que hayan profesado en el pasado. Entonces, bueno, pues las personas tienen muy confundido el ser espiritual con decir, bueno, yo rezo, yo voy a la iglesia, yo soy una persona que siempre estoy en la espiritualidad, pero en realidad la espiritualidad no es eso, la espiritualidad es algo completamente distinto, no tiene que ver con un dogma, ni con una corriente filosófica, ni con estar rezando todo el día, ni con ir a un lugar a rezar. La espiritualidad es otra cosa completamente distinta. Exactamente, la espiritualidad, como dice Karina, la hemos confundido. Nosotros nos hemos considerado, hemos creído que somos unas personas, que somos organismos vivos, que requieren acercarse a alguna instancia para volverse espirituales. Exactamente. Y entonces, bueno, partiendo un poco de que todos creemos que por tener una religión somos espirituales, en realidad, bueno, así no es. La palabra religión, si nosotros la leemos tal y como es, sería religare, sería la palabra religare, que significa estar juntos o atados. Exacto. En su momento, la religión o las religiones, los credos, los dogmas, sirvieron para hacer sentir a las personas seguras. ¿Sí? Con la religión se nos enseña a creer. ¿Qué es lo que hay que creer? Todo lo que se nos diga en esa instancia, en ese credo, en ese dogma, en esa religión. El creer no nos hace espirituales. Únicamente lo que hace a las personas es ser diligentes, ser obedientes. La palabra creencia, la acción de creer, automáticamente se le da una confianza, una credibilidad sin saber siquiera por qué, simplemente porque es una creencia que hay que adoptar sin cuestionar. Exactamente. Entonces, bueno, ya quedando claro que la espiritualidad no tiene que ver nada con la religión, ni nada con un dogma, ni con nada filosófico, vamos al punto a ver qué es la espiritualidad. Bueno, como decía Iván, la espiritualidad no es creer, la espiritualidad es ser. Entonces, aquí en realidad, como al principio comentábamos, todos somos espirituales por el hecho de ser. Y bueno, ¿qué es la espiritualidad? En realidad la espiritualidad es la cualidad de respirar, esa es ser espiritual, entonces por eso decimos que todos somos espirituales. También otra característica sería Que es vivir en armonía. vivir en armonía, vivir en equilibrio, respirar tranquilo. Ser coherente con lo que pensamos, decimos o hacemos. Precisamente porque esta coherencia nos da esa armonía, nos da ese equilibrio y nos da la tranquilidad, porque nuestro ser espiritual, como lo dijimos desde un principio, nosotros somos espirituales, tiene un orden, si queremos llamarle un orden natural, un orden original. Y obviamente tenemos que tener una coherencia espiritual, la cual está al acorde de cómo nosotros pensamos, decimos o hacemos en determinado momento. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo para entender un poquito más la espiritualidad. Vamos a imaginarnos que todos somos peces, ¿no? Y que todos estamos en el mar.
Ajá. Entonces, bueno, la espiritualidad sería este océano lleno de peces, en donde los peces se sienten libres. Ustedes en algún momento habrán visto los cardúmenes de peces, que son Exacto. muchos peces nadando al mismo tiempo hacia Sí, a un una dirección o a un sentido, exactamente. entonces, esa es la espiritualidad, esa libertad que sienten los peces estando en el mar, esa libertad de formar parte de esa unidad, de ese cardumen y de estar conectados con ellos mismos, porque si se dan cuenta, los peces en el mar, al igual que las parvadas en el cielo, pues son un grupo de seres vivos, un grupo de seres que, bueno, están en esa libertad, ya sea en el mar o en el En el cielo. cielo. Aquí algo muy importante que quiero platicarles es de que cuando estos peces de los que habla Karina o las aves propiamente no conocen el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque el simple hecho de existir, eso ya está dado. Es decir, ellos no conocen ese concepto de libertad porque para ellos no existe algo que no sea libre. Exactamente. A diferencia, en este sentido, si a ese océano donde están todos los peces libres, colocamos una pecera, por más grande que sea la pecera, y metes peces dentro, obviamente esa pecera va a estar dentro del océano, pero esos peces identificados dentro de esa pecera, a eso se le podría llamar un dogma, una religión. Y es cuando ya existe esa separación invisible, por así decirle, entre los peces que son libres y el pez que piensa que es libre o que cree que es libre solamente por el hecho de estar dentro de ese océano. Sí, exactamente. Entonces, con este ejemplo, todos esos peces que están ahí en el mar, pues diríamos que es la parte espiritual. Cuando nosotros somos espirituales, nosotros podemos fluir, nos sentimos libres, no hay limitaciones, podemos, como les comentamos, vivir tranquilos, en equilibrio, respirar, estamos en esa coherencia de ese hábitat que es el océano. Y cuando nosotros incorporamos la religión, es como si esos peces los metiéramos, como dice Iván, en una pecera y esa pecera los tuviera limitados, los tuviera contenidos, los tuviera pues apartados, aunque en realidad si se dan cuenta están en el agua, pero ellos están contenidos en esta pecera, En una estructura exactamente, propiamente, en esa que estructura. recordemos que esta estructura es una estructura mental, es una estructura psicológica, lo cual hace sentir dentro de esa pecera que ellos están en un lugar espiritualmente hablando adecuado, correcto. Cuando en determinado momento ahí lo único que se experimenta es obviamente una desesperación, se experimenta la separación del que está visible enfrente, que es libre y puede andar por todo el océano, a la persona que está dentro, que está limitada por los conceptos, por los preceptos, por las reglas, por las leyes que rigen el credo, el dogma o la religión en sí. Exactamente, entonces si se dan cuenta con este ejemplo, podemos ver claramente qué es la espiritualidad. La espiritualidad, nosotros somos ese pez que por el simple hecho de estar en el océano, nosotros ya somos espirituales. Nosotros podemos ser libres, vivir en armonía, estar en ese cardumen, como les comentaba, estar en ese colectivo, en esa unidad, ser coherentes. Y cuando nosotros nos vamos y decimos que nosotros somos espiritualidades por espirituales, por estar en una religión, en realidad no es, porque la religión nos contiene, nos limita, y entonces aquí lo interesante es que nosotros nos demos cuenta que nosotros por el simple hecho de respirar, nosotros ya somos espirituales. Entonces no necesitamos ningún credo, ningún dogma para que nosotros sintamos que estamos en esa conexión con el universo, con la fuente creadora, con el origen del universo. En realidad no necesitamos intermediarios. Nosotros ya tenemos esa conexión. Lo único que necesitamos es recordar
esa conexión que siempre la hemos tenido, ¿no? Salirnos de esa pecera, nuevamente recordar que se siente estar en el mar, que se siente esa conexión con los otros peces que ya están viviendo su espiritualidad, y bueno, esa es realmente la verdadera espiritualidad, es ser. Exactamente, la espiritualidad es la unidad propiamente de todos y cada uno de los que estamos compartiendo, que estamos incluidos en ese océano. Es la conexión con uno mismo y a su vez con uno mismo, y también es la comunicación y conexión con todos y cada uno de los que nos rodean. ¿Sí? Aquí recordemos que cuando se nos contiene en una pecera, se nos contiene en un credo, dogma, religión, el objetivo es crear una dependencia y hacer creer a las personas que si no están dentro, corren peligro. Si no están dentro, pueden morir. Si no Exacto. están dentro, pueden estar a expensas de esa dualidad que se ha mostrado, expensas del mal, expensas de que les sucedan cosas catastróficas. Entonces aquí recordemos que los credos, las religiones, lo único que han establecido es que exista una dependencia de todos y cada uno de los que están dentro. Eso es lo más importante, que se percaten, que recuerden que invariablemente somos libres. También invariablemente todos y cada uno de nosotros nacimos en en una zona geográfica, en una comunidad, en una familia. Invariablemente hemos sido etiquetados con alguna religión, dogma o credo. Y el objetivo es que recordemos que no es así, que no requerimos ni somos dependientes de ninguna ideología, ningún credo, religión alguna. Somos libres por el simple hecho de existir y somos espirituales por el simple hecho de existir. Exactamente, entonces aquí nada más es dar este resignificado a la espiritualidad y darnos cuenta que en realidad nosotros ya somos espirituales. Lo único que tenemos que hacer es recordar que nosotros somos parte de este océano, parte de esta conciencia, y que el hecho de que nosotros estemos en una religión o en un dogma únicamente nos limita y no nos permite ejercer esta espiritualidad completa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia que hay un intermediario. Cuando nosotros realmente somos espirituales, cuando nosotros estamos en el ser, nosotros tenemos esta conexión sin intermediarios, no necesitamos tener ningún intermediario. Nosotros nos podemos conectar directamente con la fuente creadora, con el origen del universo, y no necesitamos ninguna religión para hacer esta conexión. Exactamente. Estamos todos absolutamente habilitados para poder tener esa conexión primero con uno mismo y después precisamente con el original, es decir, de donde todos absolutamente fuimos emanados, fuimos generados. Bueno, pues no sé si quieras compartir algo más, Iván. Yo creo que es importante que nosotros veamos esta diferencia entre ser espiritual y no ser espiritual. Y bueno, creo que para mí lo más importante es que ser espiritual es ser, no creer en alguien, sino que tú seas ese pez que nadas libre en el océano sin limitaciones y que sepas que tú eres parte de esa conciencia. Exacto, pues yo nada más compartirles que nosotros somos espirituales y obviamente tenemos que dejar de pensar que somos una religión, que somos un dogma, que somos un credo. Primero, si pensamos, si seguimos pensando eso, no vamos a llegar a reconocer y a volver a tomar esa espiritualidad que nos corresponde por el simple hecho de existir, de estar aquí. Entonces solamente es retirarnos esas etiquetas y retirarnos esa creencia de dependencia y retirarnos esa creencia también de que si no pertenezco, si no pienso como, si no formo parte de Exactamente. una instancia, una estructura, un credo, una religión, una ideología, entonces no soy nada. Recordemos que nosotros somos espirituales y experimentando en un cuerpo físico, ¿sí? Entonces, espirituales
que experimentan en un cuerpo físico. No somos un cuerpo físico que si logra respetar las leyes llegará a ser espiritual. No, ya somos Ya espirituales. lo somos. Exacto. Bueno, pues esperemos que les haya sido de utilidad esta charla, este podcast sobre la espiritualidad. Y bueno, pues sería todo por nuestra parte. Que tengan una excelente semana. Excelente semana, excelente día. Disfruten de la vida y recuerden, ya somos espirituales por el simple hecho de existir. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos. Hasta Hasta luego. luego, Iván y Karina.